Hola Felipe, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien, estás? un gusto tenerte, Felipe. ¿Cómo estás? Justo el día del 20 de junio dije, Bien, tiene que igualmente. estar Felipe Piglia en el programa. Este libro tuyo Bueno, un honor, un gusto. Gracias. Este libro ya había salido, es una reedición que se hizo este año, ¿no es cierto? Por tantos Sí, aniversarios de Belgrano que tenemos este año. sí, porque estaba agotado, entonces pensamos que era bueno sacarlo este año, que es doblemente aniversario, ¿no? 3 de junio nacimiento, 20 de junio la muerte, ¿Qué te parece? 200. El 3 de junio 250 del nacimiento y el 20 de junio, un día como hoy, 200 de la muerte, efectivamente. Debe ser una obviedad, pero bueno, vivió 50 años Belgrano. Vivió 50 años, muy poco tiempo para semejante cantidad de cosas, ¿no? Una Por eso vida digo. intensísima. Sí, se la vivió toda, como dicen los chicos hoy. Se la vivió toda. Si yo te pregunto, Sí, porque vos decís en tu libro, lo que más se conoce, lo que más se habla de Belgrano, la bandera, la creación de la bandera, etcétera, y hay un montón de aspectos que no son tan difundidos. Vos lo ponés como un pionero, un revolucionario absoluto en muchas áreas, ¿no? absolutamente. Sí, en temas tan importantes como la industria, primero que habló de industria en nuestro país, que habló de cuestiones de género, de la necesaria igualdad del hombre y la mujer, de que la mujer acceda a los 3 niveles de la enseñanza. Se preocupó de temas medioambientales también, como el cuidado de los cultivos, el cuidado de la limpieza de los ríos, de la educación, un gran pionero de la educación y la cultura en nuestro país, ¿no? Pero es un Además, no poco... solo, Decime, sí, decime. no, no solo un teórico, porque cuando ya estando en la pobreza recibe ese premio millonario de 40.000 pesos oro, él lo destina enteramente para la construcción de escuelas y no se queda en eso, sino que además escribe los reglamentos, los programas de estudio, donde ahí se advierte una enorme modernidad, porque él habla de que los chicos no estudian de memoria, que usan el método experimental. Así que cuando decimos un revolucionario, creo que no le estamos errando, no estamos exagerando, ¿no? En esos aspectos es como un predecesor de Sarmiento, ¿o no? En muchas áreas. Sarmiento también Totalmente. desarrolló Sí, todos estos temas, ¿no? absolutamente. Fíjate que la ley que propone Belgrano en 1798, que él plantea dentro del virreinato, por supuesto no le hace caso, la ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, vendrá en 1884 de la mano de Sarmiento, efectivamente, ¿no? Ahí se va a lograr la educación gratuita, laica y obligatoria. Pero el primero que la impulsa es Manuel Belgrano y realmente con una capacidad de luego tratar de aplicar, ¿no? Porque digo, no era un utópico, no una persona utópica, él trataba de que las cosas se concreten, ¿no es cierto? Claro. Vos hablabas recién de que murió en la pobreza Belgrano y bueno, y donó este dinero, pero él viene de una familia bastante acomodada, tengo entendido, ¿no es cierto? Por lo pronto lo mandaron a estudiar a España, a una universidad prestigiosa en España, etcétera. Totalmente, es uno de los pocos de los llamados próceres. A mí me gusta más la palabra padre fundador, de esta playa, digamos, de los pocos que tiene dinero para estudiar en Europa, ¿no? Se Ajá, forma nada menos que en Salamanca, ¿no? sí. Y ahí donde él toma contacto, no en las aulas eran muy represivas, muy inquisitoriales, pero en los circuitos exteriores a la universidad, donde él toma contacto con el pensamiento revolucionario, ¿no? De un Claro. Voltaire, de un Montesquieu, de un Rousseau. Pero Y es muy interesante, fíjate vos, el nombre del tema de la madre de Belgrano, la ¿no? Que a madre, Josefa. Sí, porque él le escribe a la madre cuando está estudiando y le dice en una carta, nuestro querido Voltaire, nuestro querido Rousseau. O sea que evidentemente esa mujer en un ámbito colonial, estamos hablando de 1792, era una mujer instruida, lo cual era muy raro en Polonia, porque la mujer la dejaba fuera, no porque no quisiera la mujer, porque no accedía a seguro. los estudios. Y Claro. se ve que la mamá de Belgrano era una gran autodidacta, un lector, a la que él podía hablarle de igual a igual, lo cual es realmente muy curioso para la época, ¿no? Claro, realmente sí. Ahora, vos decís en el libro algo que me llamó la atención, que a él lo autoriza el Papa a leer algunos textos, por ejemplo los de Voltaire o Rousseau, que estaban prohibidos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que lo autoriza el Eso es muy Papa? interesante. Bueno, justamente por sus buenas notas, sus buenas calificaciones, Sí. él se va a recibir con medalla de oro
mientras está estudiando, tiene excelentes calificaciones y le pide al Papa autorización. El Papa le autoriza en una muy simpática breve, se llamaban las breves, donde le dice que puede leer los libros de sociología, de política, de economía, no así los de astrología y los pornográficos, ¿no? Y él le cuenta a un amigo en una carta muy simpática donde dice, no hay problema porque eso se consiguen en todos lados, ¿no? Claro, claro. Pero el problema era Voltaire, Rousseau. El Papa te tenía que dar la autorización para poder leer esos textos. No se puede creer. Y claro, porque estaba el índex. Estaba el índex que era extensísimo, había cantidades de libros prohibidos, cuestionados. En América el Quijote estaba prohibido, llegó a estar prohibido el Quijote en América, ¿no? Porque decía que esas novelas de caballería incentivaban la imaginación y que la imaginación lleva casi necesariamente a la rebelión. Un poco de razón tiene. No estaban tan errados los inquisidores. Parece que no. Ahora él cuando Belgrano vuelve para acá, para América, vuelve con un cargo del consulado de España. ¿No es cierto? Una cosa muy curiosa. Es una historia que vale la pena contar, porque durante su estadía en España al padre lo procesan por un acto de corrupción de la aduana que era completamente inocente. Era inocente. Y don Domenico, el padre. Y italiano el padre, perdón, italiano, el papá de Génova italiano. Era, ¿no? De Génova. Sí, tal cual. Belgrano lo defiende con tanta calidad, con tanto ahínco, que lo ve la corte moverse con una gran sabiduría, con conocimiento de leyes y tal, y lo nombran entonces por eso, por esta circunstancia adversa, fíjate vos, termina siendo positivo, lo nombran primer secretario del consulado, que era un organismo colonial destinado a la economía, a la industria, al comercio, y por eso es que Belgrano viene con este cargo y se lo toma muy en serio, ¿no? Cosa que no le gusta mucho al virrey. Al virrey no le cae para nada simpático las ideas que tenía Belgrano. Me imagino, claro. Ideas innovadoras, incluso el virrey del Pino va a aplicar la censura al periódico, porque también Belgrano es un pionero del periodismo, ¿no? Participa en el primer periódico, el Telégrafo Mercantil. Se habla más de Moreno cuando se piensan los pioneros del periodismo, se habla más de Moreno que de Belgrano. Sí, porque Moreno en realidad es pionero del periodismo de la Revolución, con la Gaceta de Buenos Aires, que se fundó un 7 de junio, por eso el Día del Periodista. Pero antes de él, tanto Belgrano como Castelli participan en un periódico muy interesante, el Telégrafo Mercantil, que trataba solapadamente de introducir las ideas revolucionarias, y va a ser prohibido por el virrey del Pino, este virrey que tiene una muy linda calle en el barrio de Belgrano, justamente en Belgrano. De Belgrano, mirá vos. Bueno, va a censurar este periódico, que va a reaparecer con otro nombre, que es el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, el segundo periódico del Río de la Plata, donde también está Belgrano, está Castelli y un gran olvidado que es Hipólito Vieites también. Vieites. Ahora yo pienso en la figura de Belgrano, ¿no? A partir de la biografía de Mitre, se han escrito muchos libros, ¿no es cierto?, sobre Belgrano. Digo, es una figura que supera todo tipo de grieta. Yo creo que sí, debería por lo menos, porque es una persona que está por encima, ¿no? Sí. Una persona con total honestidad, una honestidad ya escandalosa, así que es una honestidad escandalosa. Escandalosa. Una persona que entra rico a la gestión pública y se va pobre, una persona que recibe ese premio y lo dona enteramente. Bueno, la verdad que es un ejemplo que deberíamos tomar, ¿no? Un ejemplo que lo tenemos a mano. Y también tenemos a mano todos estos textos, ¿no? Que son un proyecto de país realmente extraordinario. Vos pensás que él plantea que la industria tiene que ser la base, reconociendo la importancia de la ganadería y la agricultura. Él dice que tiene que ir en auxilio de esas cosas que por naturaleza y transformar acá la materia prima, ¿no? No exportar materia prima, sino antes transformarla localmente para crear empleo. Se preocupa mucho de la situación de la mujer. Es el primero que utiliza el concepto de inclusión social, ¿no? Es un adelantado realmente, una persona muy adelantada para la época, ¿no? Sí, porque si pensamos después cuántos años tuvieron que pasar, ¿no es cierto?, por ejemplo, para lograr algún tipo de igualdad a las mujeres, algún tipo de igualdad. O sea, tremendo. Imagínate
Imagínate que la mujer no accedía ni a la educación primaria prácticamente, ¿no? Nada. Había muy pocas escuelas de niñas y además los padres decidían si la niña aprendía a leer y escribir o a sumar y restar. Eso quedaba a voluntad del padre y la madre, ¿no? ¿Una cosa o la Bueno, otra era? ¿Una cosa o la otra? podía, podían las dos o podían una o la otra de acuerdo a la voluntad paterna, que era todopoderosa, por supuesto. En ese momento tampoco se podían casar con quien quisieran. Y ahí es muy interesante recordar a la querida Mariquita Sánchez, ¿no? Que litigó y logró casarse con quien ella quería, que era el señor Thompson. Pero sus padres habían elegido para ella otro marido y ella recurre a la ley e insólitamente, en un fallo muy raro, le dan la posibilidad de casarse con quien quería. Por eso es Mariquita de Thompson. Sánchez de ¿no? Thompson, ahí está. Siempre Sí, hubo pioneras. sí. Ahora, hoy es el Día de la Total. Bandera. ¿Por qué no recordamos un poco la creación de la bandera? Que no es Un lo que a acto vos de más te total. interesa de Belgrano, pero vamos a conversar igual. No, no, a mí me parece genial, es un momento maravilloso, luminoso, porque es un momento de absoluta desobediencia, porque aquí el triunvirato que estaba con mucha presencia de Rivadavia, que era su secretario, un tipo muy cercano a los ingleses, escuchaba ese pedido inglés de que no hablemos de independencia, porque Inglaterra era aliada de España en la lucha contra Napoleón. Entonces tenía a todo el mundo muy controladito con esa palabra y esas actitudes. Y Belgrano no solo que creó una batería en Rosario con el nombre de Independencia, a una libertad y a una potencia, sino que además crea la bandera, con lo cual recibe una muy dura amonestación de Rivadavia, donde le dice que lo va a tomar como un acto de patriotismo y que le pide que deshaga esa bandera inmediatamente, cosa que por suerte Belgrano no y la hace flamear gloriosamente en el éxodo peño, en las playas de Tucumán y Salta, ¿no? Así que es una genial desobediencia, como la genial desobediencia en su momento de San Martín cuando le piden que venga a la guerra civil, ¿no? Son dos desobediencias. Repetí eso último porque no se entendió. ¿Cuál desobediencia de San Martín? San Martín desobedece en 1819 cuando le piden que abandone la campaña al Perú y venga a reprimir a los federales, cosa que Martín afortunadamente no hace. Con respecto a la bandera, los colores, bueno, ya estaban en la escarapela, ¿no es cierto? Desde el 25 de mayo. ¿Pero eran los colores de los Borbones? Eran los colores de los Borbones. Por un lado el color de los patricios y por otro lado el color de los Borbones, que tenía que ver con la Inmaculada, que era una virgen de la que Belgrano era muy devoto. Quizás fue nuestro único padre fundador devoto, muy católico, ¿no? Católico progresista, digamos hoy, ¿no? Pero un católico. Digo católico progresista porque fíjate que no le tiembla el pulso cuando entra a la iglesia de Salta y está dando un sermón completamente a favor de los españoles. Lo hace bajar del púlpito, habla él, no se sube al púlpito, pero habla desde abajo y lo expulsa de Salta. Y le dice, consta en los documentos de época, le dice, ¿usted quién es para venir a mí a interrumpirme el sermón? Soy un católico militante y practicante, pero sobre todo un gran patriota. Así que es un hecho muy interesante que nos permite decir que era un católico que no acataba las órdenes de Roma, en algún sentido, en ese momento, que estaban muy a favor de Fernando VII, ¿no es cierto? Claro, seguro. ¿Qué pasó con esa bandera? Hoy está en el Museo Histórico Nacional, ¿no es cierto? La bandera. Hay una aquí y una que está en Bolivia, en Macha. Sí. Estas banderas que sobrevivieron a esas últimas campañas de Capuscio y Ayohuma. Sí. ¿Había pasado algo con la que está en Macha? ¿Algo leí de que había estado perdida? Había estado escondida, justamente la escondieron a propósito detrás del altar y detrás de una pared para que no la capturaran los españoles, ¿no? En esa retirada tan triste, porque fue una retirada después de la derrota final en Ayohuma, y bueno, quedó ahí hasta que fue descubierta azarosamente y bueno, y ahí está en Macha, ¿no? La bandera de Macha. Y bueno, yo creo que después viene un momento muy lindo para el que fue, después de esa derrota triste, viene el encuentro con San Martín, ¿no? Que va a cambiar el curso de la historia, ese encuentro.
que no es solo Yatasto, ¿no? Sino que después conviven un mes y medio reorganizando en Tucumán el Ejército del Norte y creando una academia militar que es la Academia de la Ciudadela, donde ambos son profesores. Fíjate qué interesante. Belgrano daba economía y matemática y San Martín estrategia e historia. ¿Qué tal? Fíjate qué genial tenerlo de profesores, algunos de ellos, ¿no? Son nuestros dos máximos próceres, ¿no es cierto? San Martín y Belgrano, sin ninguna duda. Sí. Sin ninguna duda, habría que agregar a otros, pero sí, sin duda. Yo lo pondría ahí en tercera línea como muy importante, sin duda, a Martín Miguel de Güemes, ¿no? Que fue alguien que ellos, a quien les confiaron nada más y nada menos que la defensa de la frontera norte, ¿no? Tan difícil. Felipe, muchísimas gracias por esta charla. Como digo siempre a todos los entrevistados, ojalá te tenga pronto acá y podamos conversar personalmente, que me gusta mucho más. Es mucho más lindo, te voy a decir. Va a ser un placer, con mucho gusto. Bueno, suerte, nos vemos pronto. Un beso grande. Beso para vos. Señores, vamos a hacer un corte, ya volvemos.